noches, queridos amigos, queridas amigas del Instituto de Biblia. Aquí estamos nuevamente con Manuel Tenjo. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar contigo, Eduardo, y con todos los hermanos y hermanas que nos vemos a través de estos medios de comunicación sorprendentes. La meta del cristiano según la carta a los romanos. Iniciemos, Manuel, pues, con una oración y ya tomas como tal la clase. Entonces, oremos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por la vida que tú nos das, porque nos has traído, nos has consagrado a ti, nos has buscado y hoy nos quieres enseñar a través de esta carta a los romanos, particularmente con este tema, la meta del cristiano, algo que vamos a encontrar especialmente en Romanos 12. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, que podamos entender cada vez más este mensaje que tienes para nosotros y que podamos compartir con amor, con valentía, con audacia. Danos tu Espíritu Santo para que al leer la Sagrada Escritura la podamos comprender mejor. Danos, Señor, la sabiduría para entender adecuadamente este escrito y para poder transmitirlo con sabiduría, con valentía y con el mayor acierto posible. Te damos gracias por esta noche y gracias por esta oportunidad de tener una clase virtual con tantos hermanos y hermanas de todas partes de América, porque estamos recibiendo esta señal desde todas las partes de América y nos permite a nosotros vivir como hermanos en un solo corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Empecemos entonces en este mensaje. Lo hemos llamado la meta del cristiano según la carta a los romanos. Esto es bien interesante, por eso quiero que empecemos nosotros ubicándonos en la carta a los romanos. Vamos a llevar la secuencia, así que lo que voy a presentar primero es como una introducción. La carta a los romanos fue escrita por San Pablo más o menos entre el año 58 y 60. Hay algunos investigadores que dicen que hacia el 58, otros que dicen que hacia el 60. En fin, fue la última carta que escribió Pablo como tal, escrita auténticamente por él. Hay otras que están en discusión, si sí las escribió o no las escribió, y entonces se miran los elementos lingüísticos y teológicos y toda una tarea impresionante que se hace en la investigación bíblica. Pero todos, por lo pronto, tienen en común que la carta a los romanos la escribió San Pablo, o sea, no discute, que es de un contenido teológico, pastoral, espiritual impresionante, la más alta teología de San Pablo, que además la escribió como anunciando que va a ir a Roma, pues según Romanos 15, 23 y 24, y en Romanos 15, 23 y 24, Pablo dice que desea ir a Roma, pero porque va de camino hacia España. Y como va hacia España, o Tarsis, en otras Biblias dice Tarsis, quiere pasar por Roma y saludar a los hermanos cristianos en Roma. No sabemos si él llegó hasta España. Por mucho tiempo se decía que Pablo llegó hasta España, pero no hay ninguna certeza. No hay nada que avale ese argumento, pero sí nos queda claro que llegó hasta Roma y allí fue donde murió. Bueno, fue prisionero, no como pensaba ir, pero de todas maneras llegó. Entonces, esa carta va dirigida hacia los romanos. En sus primeros capítulos, mirando el esquema de la carta, los primeros capítulos son tremendamente doctrinales. Digamos, los primeros 8 o 9 capítulos son de una doctrina bastante densa, amplia, maravillosa. En algunas cosas hay que pedir ayuda, en otras cosas la lectura es fácil. Y después del capítulo 10 en adelante ya son recomendaciones, mensajes, exhortaciones, lo que se llama parenesis. Entonces, la carta tiene como dos partes. La primera parte que es doctrinal y la segunda parte que son exhortaciones o parenesis, es parenética. Entonces, esas exhortaciones son bien bonitas. Tal vez muchos de ustedes han leído sobre todo la carta a los romanos en el capítulo 8, que nos muestra la vida del cristiano y la vida en el Espíritu Santo. Es una maravilla.
Tal vez algunos se acuerdan pedacitos de la carta a los romanos, trate de acordarse de algunas cosas y va a descubrir cosas interesantes allí. Son 16 capítulos, nada más. Si tú leyeras un capítulo diario, en 2 semanas te has leído toda la carta a los romanos. Sin embargo, es tan hermosa y tan apasionante que uno desea avanzar. Nuestro curso de la carta a los romanos, que se llama Evangelio de Dios en la carta a los romanos, pues más o menos eso es lo que vamos a hacer. Unas 16 reuniones leyendo capítulo por capítulo para descubrir todas las maravillas que tenemos nosotros en este curso y en esta carta a los romanos. Nuestro tema es la meta del cristiano en la carta a los romanos. Leer todo va a ser complicado, pero vamos a centrar la mirada en el capítulo 12. Es que busca tu Biblia y empieza a buscar en tu Biblia Romanos 12, porque la primera parte es doctrinal y el resto del capítulo 12 va a ser exhortativo. Entonces es bien bonito. Y se van a dar cuenta de lo fácil que es leer Romanos 12 y que es leer un poquito esta carta a los romanos. ¿Ya lo tienen allí? ¿Ya lo encontraron? Yo también ya lo tengo acá. Entonces, vamos al punto 1. El punto 1 es el objetivo o la meta del cristiano. Está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Allí encontramos la meta del cristiano. Romanos 12, 1. Leámoslo, por favor. Dice, os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tal deberá ser vuestro culto espiritual. Observen este elemento tan interesante, porque nos está mostrando como dos metas bien claras. La primera meta es la búsqueda de la santidad, esa búsqueda y esa vida en santidad. Ofrecerse a sí mismo como una ofrenda o una víctima viva, santa y agradable a Dios. Los que tienen esas Biblias viejitas como la Nácar Colunga, dice que se ofrezcan como una hostia viva, santa y agradable a Dios. Eso es lo primero. La primera meta que nos está poniendo es que la vida cristiana y la vida práctica se realiza dándose. Tú te realizas como ser humano dándote. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, Pablo está enseñando allí a los ancianos de Éfeso y les dice que se acuerden lo que enseñó el Señor Jesús, que hay más alegría en dar que en recibir. La realización del ser humano es la meta. ¿Y cómo se realiza cómo se alcanza esa realización personal? Dando, entregando, sirviendo. En la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, San Pablo dice, yo con mucho gusto gastaré todo lo que tengo, aún a mí mismo me desgastaré por amar a ustedes. Amándolos de esa manera, ¿seré yo menos amado? Pablo tiene claro cómo se realiza como ser humano, cómo logro la meta de la realización personal, volviéndose uno mismo una ofrenda, algo que es dado. Todos nosotros estamos para ser dados, para ser entregados. A mí me quedó claro cómo es eso de que somos entregados hace muchos años cuando presté servicio militar. Y entonces, el 24 de diciembre nos dieron permiso para ir pasar la Navidad con la familia y pues qué emoción irnos para la casa. En fin, yo ya iba llegando a mi casa cuando me acordé, a mi mamá no le llevo un regalo. Entonces entré a un almacencito, una miscelánea y miré varias cosas y yo decía, no, a mi mamá se merece algo mejor. Miré unas tarjetas, no encontraba una como para mi mamá. Miré unas porcelanas, unos detalles, de todo lo recorrí y pregunté por todo y no encontré nada digno de mi mamá. Así que compré una tarjeta, le escribí alguna cosa, compré una cinta larga, roja, como de 2 metros, pensando en llevarle y decirle, mami, algún día encontraré algo digno de ti y te lo regalaré y lo amarraré con esa cinta roja. Eso pensaba. Cuando iba llegando a la casa se me ocurrió una idea. Tomé la cinta, me la enrollé alrededor de la cintura, le hice el nudito, me puse la tarjeta y golpeé en la puerta. Cuando mi mamá salió le digo, mamá, feliz Navidad, aquí está su regalo. Esa noche entendí
que todos nosotros somos un regalo de Dios para los demás. Tú eres un regalo de Dios para los demás. Y lo propio y natural tuyo es que te entregues. Si tú te retienes por egoísmo, por envidia, por miedo o por lo que sea, te vas a frustrar. El miedo, el egoísmo, la avaricia te frustra. La entrega te realiza como ser humano. Por eso la primera meta aquí es: ofrézcanse como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. O sea, a la manera de Jesús. Somos y estamos hechos para ser dados. Nuestra naturaleza humana no es retener, sino entregar. Y la segunda meta, dice allí, tal es el verdadero culto espiritual, o culto en el espíritu. El culto espiritual que le ofrecemos a Dios es nuestra propia entrega. Realmente, si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres hacer un verdadero culto a Dios, no es simplemente hacer oraciones largas o cortas o llevar ciertas novenas. No, es que tu estilo de vida sea de entrega. Eso es lo que Dios quiere ver. Porque como Dios es un Dios salido de sí mismo, nuestro Dios se salió. La primera salida de nuestro Dios fue a través de la creación. Entonces Dios quiso salirse de sí mismo y nos entregó la creación. Y con la creación nos entregó la vida. Y con la vida nos entregó la historia. Y ese fue el primer regalo que Dios te dio, la vida. Y con tu vida, tu historia. Y una historia con Dios se vuelve una historia de salvación. El segundo regalo que te dio el Señor, así grande e inmenso, fue su Hijo Jesucristo. Entonces Dios dijo, pues con la creación no me entendieron, voy a entregarles a mi Hijo Jesucristo. Ese es un Dios que se sale, que se da y se entrega a través de Jesucristo. El Evangelio de Dios es Jesucristo. Pero como, digámoslo así, crucificamos a Jesús, murió, resucitó, fue al cielo. Entonces Dios dice, tengo que darles algo más. ¿Cómo hago para mostrarles todo mi amor? Y nos entregó el Espíritu Santo para quedarse Dios con nosotros eternamente, plenamente, totalmente. O sea, Dios totalmente salido de sí, desbordado de sí. Dios es el que se da, el que se entrega. Entonces, el culto que nos pide Dios es lo mismo, que nosotros nos demos, nos entreguemos, sirvamos, ayudemos de la mejor manera como podamos, desde nuestras capacidades, desde lo que tenemos. Nadie es suficientemente pobre como para no dar algo, ni suficientemente rico como para quedarse y retener. Tú puedes dar una sonrisa, un abrazo, puedes dar unas palabras de aliento, acompañar a un cafecito, en fin. Yo me dejo invitar, no se preocupen. Tú tienes que darte. Esa es la primera elemento y es la meta. Romanos 12:1. Ahí está la meta. Segundo punto que vemos en Romanos 12, el segundo punto son las estrategias para lograr esa meta. Versículo 2. Lee el versículo 2. Y en el versículo 2 vamos a encontrar las estrategias. Miren las estrategias. Son 3 estrategias. A ver, descúbrelas en la lectura. Son 3 estrategias. Y no se acomoden al mundo presente. Antes bien, cambien su manera de pensar para que cambie también su manera de vivir. De forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Ahí están las estrategias para lograr la meta. Miren las 3 estrategias. Primera estrategia, no se acomoden al tiempo presente. Porque el que se acomoda se duerme. Si ustedes revisan, no sé, van en un viaje, están en alguna reunión, así estén sentados en una silla incómoda, ustedes buscan cómo acomodarse y apenas se acomodan, empieza a caer el sueño. Cada vez que nos acomodamos, nos dormimos. Cada vez que tú te metes en tu zona de confort, en ese ambiente de confort, te quedas ahí paralizado, quieto, estático. Y aquí el Señor dice, no se acomoden al mundo presente, no se acomoden a los logros alcanzados, o no se acomoden a quedar satisfechos con lo que ya tenemos, con lo que ya somos, no se acomoden a los elogios, a las felicitaciones, a los reconocimientos recibidos. No se acomode pensando que ya llegó a la meta. No, no se acomode.
Hay que estar en situación de incomodarse, de aprender algo más, de conocer algo más, de descubrir algo más. Todavía podemos aprender, aunque algunos aquí digan, yo ya he visto todo en la vida. No, señor, todavía le falta por ver. Recuerde que hace 20 años nos sorprendía tener un celular en las manos. Hoy día, por todo lado vemos personas con celular en la mano. Calculen. Hace 30 años lo más sofisticado era tener un beeper. Ahora hay unos celulares pequeñitos conectados con el reloj y todo está impresionante. O sea, el ser humano fue a la luna con menos de un celular. Tú con un celular, ¿qué podrías hacer? Algo que te va a bloquear es esta frase. Una frase bloqueadora es esta. Eso ya lo sé. Sí, eso ya lo sé. Cuando tú te quedas con, eso ya lo sé. Te quedaste, te acomodaste al tiempo presente. Todavía las cosas que sabemos las podemos saber mejor, aprender mejor, manejar mejor. Todo lo podemos crecer. Así que, primera estrategia, no te acomodes, incomódate al aprender más, al conocer más, al ver que es posible crecer más en santidad, es posible crecer más en la humildad, si se puede decir, es posible crecer más en la vida familiar, es posible crecer más en la vida pastoral, en la vida de la comunidad, de la parroquia, es posible avanzar más. No te acomodes al tiempo presente. Segunda estrategia, dice, cambia tu manera de pensar para que cambie también tu manera de vivir. Algunas Biblias dicen, transfórmate mediante la renovación de tu mente. Es otra manera de decirlo. Una transformación de la mente. Una transformación, la palabra en griego es metamorfosis, es ese cambio de forma. Pues bien, cuando uno piensa que no puede, pues no puede. Cuando tú a tal circunstancia, trabajo, labor, actividad, tú dices, no, yo no puedo, no, eso no puedo. Entonces ahí te quedaste. Cuando tú miras tus carencias, si es que las tienes, porque algunas carencias están más en la mente que en otro lado, pero cuando tú te detienes en tus carencias, entonces tú dices, pero es que ¿con qué? ¿De que no tengo dinero? ¿No de que no tengo tiempo? ¿No de que no tengo conocimientos? ¿No de que cómo? ¿Con qué? ¿Con quién? No se puede. Ahí tu vida, todo se va a organizar, tu mente, tu cuerpo, todo alrededor, para que no se realice. Así que hay que cambiar la manera de pensar. Si tú piensas en negativo, funcionas en negativo, pero si piensas en positivo, funcionas en positivo. Si tú dices, sí lo voy a hacer, lo voy a intentar, lo voy a desarrollar, voy a alcanzar mis metas. Aquí al comienzo de este año, tú puedes empezar a plantearte las metas para avanzar, para decir, sí lo voy a lograr. Y empieza todo a conectarse. Las personas empiezan a llegar, quienes nos colaboren empiezan a llegar. O sea, tú dices, yo voy a hacer esto este año. Y oportunidades se te presentan, contactos, personas alrededor. Porque cuando el Señor ve a alguien decidido, el Señor pone la mano en la espalda y le dice, da el primer paso que yo estoy contigo. El respaldo. Por eso el Señor pone la mano en tu espalda, te respalda para que tú avances. Si tienes claras las cosas, piénsalo un momentito y te vas a dar cuenta. Si tú piensas que no se puede, no se puede. Pero si tú piensas que es alcanzable, seguro que es alcanzable. Seguro que sí se puede. Te equivocarás, pero valiente no es el que nunca cae. Valiente es el que cayendo se levanta y vuelve y lo intenta. Y sigue adelante hasta alcanzar las otras metas. Tercera estrategia. Y miren, la tercera estrategia es distinguir la voluntad de Dios. Otras Biblias dicen discernir la voluntad de Dios. Y te da 3 características de la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Imagínate entonces la tercera estrategia. Unirte a la voluntad de Dios, conectarte con la voluntad de Dios, sintonizarte con la voluntad de Dios, de manera que lo que Dios te quiere dar es lo que tú estás trabajando, es hacia dónde vas. Lo que va a conducir es que vas a ver las bendiciones día tras día. Vas a sorprenderte con las bendiciones y vas a avanzar cada vez más. Metas claras, en el primer punto, metas claras. Segundo punto, con unas estrategias y unas estrategias claras. Y las estrategias son,
No te acomodes al tiempo presente. Cambia tu manera de pensar para que cambie también tu manera de vivir y conéctate con la voluntad de Dios, que es buena, nunca está mala, es la perfecta, es agradable, te va a gustar la voluntad de Dios y es perfecta, siempre va a estar a tu favor, siempre va a estar para sacarte adelante. Dios no está pensando cómo le hago daño a este hijo, Dios está pensando cómo ayudo a que este hijo se levante, cómo le impulso a que este hijo salga adelante. Y tal vez este encuentro virtual que tenemos hoy es una oportunidad que el Señor está poniendo para decirte al comienzo de este año, tú tienes todos los elementos para triunfar. Leyendo a un autor, el doctor Puig, Mario Alonso Puig, en su libro El cociente Agallas, me daba cuenta que el ser humano está diseñado para triunfar. Todo el ser humano, o sea, su cerebro, su cuerpo, todo su ser está diseñado para triunfar. Por eso cuando hay alguna deficiencia en la mente o en el cuerpo, el organismo genera otro camino, otra salida. Todo ese camino que hemos conocido de neurogénesis y neuroplasticidad y todas esas cosas, es para decirte, tú no estás diseñado para el fracaso. Dios diseñó todo tu ser para alcanzar metas, para disfrutar el proceso y celebrar esos triunfos. Así que no estás diseñado para el fracaso, estás diseñado para triunfar, para alcanzar metas y para celebrar esas metas y ver lo que has logrado. Hemos señalado dos cosas, unas metas claras, Romanos 12:1, y unas estrategias, Romanos 12:2. Quiero pasar al tercer punto, y el tercer punto son las herramientas para lograr esas metas. El Señor además nos da una serie de herramientas y esas herramientas tienen la función de lograr esas metas. Esas herramientas son de dos tipos, ya las vamos a ver. Mira Romanos 12 del 3 al 8. Buscan Romanos 12 del 3 al 8. Vamos a leer la primera parte, voy a usar mis gafitas y entonces dice así. En virtud de la misión que me ha sido confiada, debo deciros que no os valoréis más de lo que conviene. Tened más bien una sobria autoestima según la medida de vuestra fe, que Dios ha otorgado a cada cual. Pues así como el cuerpo es uno solo, posee muchos miembros, pero no todos desempeñan la misma función. Así también nosotros, aunque somos muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Los unos somos miembros para los otros, pero todos tenemos diferentes dones. Ahorita vamos con el versículo 6. Entonces, del 3 al 5. Del 3 al 5 vemos una serie de herramientas que nos da el Señor. Esas herramientas son unas virtudes, y unas virtudes sencillas. Miren, la humildad. Y en la humildad dice, no se estimen más de lo que conviene. Tengan más bien una sobria estima, según la medida de la fe que Dios les ha otorgado. Humildad. La humildad es algo que está ahí, pero que es tan frágil. Me gusta el sentido de humildad desde la palabra humus en latín, porque humus es la tierra, pero es la tierra fértil. Entonces el humilde es el que da fruto desde abajo, no se impone, sino que da fruto desde abajo. Trabaja y desde abajo construye las cosas. No tiene que pasar por encima de nadie para alcanzar las metas. No es necesario pasar por encima. Primera virtud, y es la humildad. Las virtudes son las encarnaciones del valor. Un valor se ejercita y se ejercita y se ejercita hasta que ese valor se encarna en la persona y se convierte en una virtud. De tus prácticas de humildad se van a convertir en virtudes. ¿Cómo es eso? Cuando a veces te rechacen, cuando a veces te digan que ese proyecto no sirve, cuando a veces te dicen que eso así no está bien presentado, ahí es donde hay que revisarlo con humildad, no con soberbia, es que no valoran lo que yo hago, no, con humildad. Tal vez hablé mal, tal vez presenté las cosas de la manera equivocada, me faltaron elementos, vamos a revisar las cosas para presentarlo mejor. Por eso las negativas en las personas humildes se convierten en la oportunidad de revisar para avanzar.
Por eso en las personas humildes la crisis es el momento de revisión para avanzar. No es esto se acabó, sino es revisar para avanzar. Tú practicas la humildad cuando los comentarios y las observaciones que te hacen las recibes para ver qué hay que corregir, en qué debo mejorar, cómo puedo avanzar y lograr una meta tras otra meta. Primera virtud entonces, la humildad. Miren la segunda, la unidad. Unidad porque formamos todos un solo cuerpo. Unidad. Y digamos en unidad, conexión. Tú no estás solo. Hay personas que les cuesta trabajo pedir ayuda. Hay personas que se ahogan en sus propios problemas y en esos problemas caen en la tristeza, el desespero, la soledad, la angustia y la depresión. Porque creen que están solos. Pero tú no estás solo. Piensa que tú eres parte de otros. Formamos una unidad y al tener esa unidad estamos conectados unos con otros. Todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Cuando éramos niños nos enseñaron que Dios está en todas partes. Pero ahora que eres adulto te puedo decir, todas las partes están en Dios. Todos estamos conectados en el cuerpo de Cristo. Que todos formamos una sola humanidad, una sola comunidad. Eso hace que lo que a ti te afecta, a mí me duele. Y lo que a mí me afecta, a ti te duele. Eso hace que pensemos en conexiones. Tal vez para lograr ciertas metas, tú digas, no tengo dinero, pero conoces a alguien que lo tiene. O no tengo ese conocimiento, pero conoces a alguien que tiene ese conocimiento. Ay, pero es que yo no tengo tiempo, pero conoces a alguien que sí tiene el tiempo para desarrollar esa idea, para hacer esa tarea. Así que sí, segunda virtud, unidad. Y en esa unidad, conexión y pedir ayuda. Y tal vez a veces nos falta pedir ayuda. No estamos solos. Y miren la tercera virtud que aparece allí. Esa unidad nos muestra diversidad y complementariedad. Porque dice, no todos desempeñan la misma función. Todos tenemos unas funciones en el cuerpo de Cristo, todos logramos esas funciones y las desarrollamos. Así que en el versículo 4 nos está mostrando diversidad y complementariedad. Porque las fortalezas de uno pueden ser debilidades en otros. Por ejemplo, aquí en el Instituto de Biblia hay unas personas que tienen como fortaleza manejar estos equipos, conectarse con la internet, tener todo el trabajo y desempeñarse. Mi tarea es preparar un tema, organizar las cosas, presentarlo. Y aquí ya tenemos una complementariedad. La tuya no es pasiva, no es que tú estés ahí sentado frente a la pantalla y ya, porque tú puedes tener tu Biblia abierta, escribir, tomar notas. Tienes unas funciones como estudiante del Instituto de Biblia. Todos tenemos unas funciones porque somos complementarios y al desarrollar esa complementariedad nos vamos a ayudar unos con otros. 3 virtudes que nos da el Señor y que hay que desarrollar hasta llevarlas a profundizar. La humildad, la unidad y la diversidad con su complementariedad. Eso es una maravilla. Pero después de darnos a nosotros estas herramientas, estoy en el tercer punto, herramientas. Y la primera herramienta son virtudes. Segundas herramientas que vemos aquí, el segundo grupo de herramientas son los carismas. Primer grupo de herramientas, las virtudes. Segundo grupo de herramientas, los carismas. Miren los versículos 6 al 8. Y dice así, pero todos tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha concedido Dios. Si el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el servicio, sirviendo en el ministerio. Si es la enseñanza, enseñando. Si es la exhortación, exhortando. El que da, que dé con sencillez. El que preside, que lo haga con solicitud. El que ejerce la misericordia, que lo haga con jovialidad. Nos pone aquí 8 carismas o dones, como señala ahí, pero la palabra en griego es carisma, en español es don. 8 carismas. Mírenlos, a ver, revisémonos. Profecía, fe, servicio o ministerio, enseñanza, exhortación, dar, presidencia o gobierno y misericordia.
8 herramientas llamadas carismas para que tú desarrolles. Te da unas herramientas, valores y virtudes, y te da otras herramientas, carismas. Estos valores y virtudes hay que trabajarlos, pero los carismas están puestos ahí, son regalos gratuitos que el Señor te da para que alcances las metas, para que puedas lograr. Miren estas herramientas. Profecía, para hablar de parte de Dios. Fe, una fe carismática, ahí está, una fe que mueve montañas y que puede hacer que se logren cosas maravillosas. Una fe que te permite ver lo que otros todavía no ven. Cuando tus metas están claras, tú puedes ver las metas y otros todavía no las ven, porque eso lo hace quien tiene la fe, quien desarrolla esa fe. 3, el servicio. Ese servicio en latín se dice ministerio, en griego se dice diaconía. Entonces, ese servicio nos ayuda, es una herramienta. El servicio es como incomodarse para que la otra persona esté cómoda. Entonces, ese servicio es clave, es un carisma en el que yo me incomodo para que tú estés bien. Cuando tú estás en esta clase y estás tomando nota, estás escribiendo y estás preparando las cosas para enseñarla en tu comunidad, eso sería un servicio remoto. Cuando ya pules y organizas tu tema, eso sería un servicio próximo. Cuando tú vas a compartir este tema con tu comunidad, al compartirlo, ese ya es el servicio inmediato. Y después de terminado la oración que tú haces por los demás o las consultas, te preguntan, ese serviría como un servicio posterior. O sea, calculen ese carisma de servicio, su antes y su después. Si tú estás preparando un tema con esto que estamos hablando, ya este es un servicio que estás prestando. Si te estás capacitando, ese es un servicio. Tal vez sea un servicio remoto, pero ¿servicio qué es? 4, la enseñanza. Este carisma de enseñanza es la facilidad para expresar las cosas, que nuestros papás lo tenían porque nos enseñaron a orar, nos enseñaron a santiguarnos, nos enseñaron a ir a la Eucaristía. Nuestros papás enseñaban, tenían el carisma, tú lo tienes. Tal vez algunos lo desarrollen más para dar predicaciones, para dar clases, para ser formador o maestro en la comunidad, pero tienes ese carisma, porque hasta en tu casa a veces te llegan los niños de catequesis y dicen, ay, yo te he visto a ti en la iglesia, ¿tú me puedes ayudar con esta tarea? Ahí está. Sí, también tienes eso. Exhortación. La exhortación, otras Biblias dice animación. Esa exhortación, veámoslo en los papás. ¿Se han dado cuenta los papás cómo desarrollan la exhortación? Que lo tienen claritico para explicarle a uno las cosas. La exhortación tiene como 2 elementos. Una llamada de atención sobre algo irregular y una animación para seguir adelante, para impulsarlo a que persevere. Siempre necesitamos quien nos ayude, nos exhorte, nos anime, nos impulse a salir adelante. Y ese es otro carisma. Miren el otro carisma, dar. El dar. Ya lo había señalado antes, pero aquí nos está diciendo, es que dar es un carisma, es un don que el Señor pone para el servicio de la comunidad. Y tú puedes dar parte de tu mercado, puedes darte tus conocimientos, puedes dar de tu tiempo, puedes dar la ofrenda económica, puedes dar la ofrenda en tu trabajo, puedes hacer tantas cosas, tienes tanto para dar, que si te fijaras en todo lo que tienes para dar, dirías que a veces hemos sido un poco tacaños. Miren el siguiente, presidencia o gobierno. Todo ese que lo tienen los papás, las mamás, coordinadores de comunidad, gerentes, empresarios, tienen ese carisma de gobierno o de presidencia que tiene que asumir la autoridad y al asumir la autoridad toma decisiones y asume las consecuencias. ¿Ok? Ministerio de gobierno, carisma de presidencia o de gobierno que conduce un ministerio, claro. Tomas decisiones y asume las consecuencias. Ahí se muestra esa autoridad que tiene el de gobierno. Como papás lo tenemos y lo desarrollamos. Y el último, misericordia. Sentir en mi carne el dolor del otro. Esa es la misericordia. Me duele lo que le pasa al otro y por eso quiero compartir, ayudar, servir, hacer algo por la otra persona. 8 herramientas que el Señor te da, que se llaman carismas, para el servicio de los demás, para alcanzar las metas. El Señor te puso en unas metas
pero no te manda solo. Te manda con unas estrategias, 3, con unas herramientas de valores y virtudes y con unos carismas. ¿Cómo te parece? Pero ahí no termina porque apenas vamos en el versículo 8. Si seguimos los otros versículos vamos a encontrar más. Cuarto elemento. Revisa tus notas. Este es el cuarto elemento. El cambio de prioridades. En los versículos 12, capítulo 12, versículos 9 al 13, mira Romanos 12, del 9 al 13. Encontramos allí unas líneas de acción que conducen a un cambio de prioridades. Líneas de acción que van a conducir a un cambio de prioridades, a asumir unas nuevas prioridades para lograr aquello de cambiar la manera de pensar. Entonces van a aparecer varias prioridades. Revísenlas. Empieza en el versículo 9. Dice, que su caridad sea sin fingimiento. Prioridad. Que su caridad sea sin fingimiento. O sea, una caridad honesta. Una caridad transparente. Una caridad, diríamos, con 3 características, que es con humildad, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, con humildad. Una caridad con respeto, no andar trompeteando que le ayudas a los demás, con respeto. Y oportuna, porque cuando tuvo hambre le diste de comer, cuando tuvo sed le diste de beber. Fue oportuna en ese momento. Sería una caridad sin fingimiento. Y ahí mismo el versículo 9 dice, detestando el mal y adhiriéndose al bien. ¿Qué tal esa prioridad? Esa prioridad o esa línea de acción, detestando el mal, que no me guste hacer el mal, que cuando sienta, huela, me ofrezcan algo que es malo, lo vaya rechazando de entrada, para adherirme al bien. Miren otra prioridad en el versículo 10. Ámense cordialmente los unos con los otros. Esa es otra prioridad. Ámense cordialmente los unos con los otros. Que yo pueda manifestar amor a los demás, que tú puedas manifestar amor hacia mí, y eso va a generar una comunidad de amor. Y en el versículo 10 dice, estimando más a cada uno, en más cada uno a los otros. Estimando en más al otro, considerando que el otro es mejor que yo, puede hacer las cosas mejor, o sea, promoviéndolo, sacando lo mejor que tiene, esa luz que es, esa luz que lleva dentro, que la deje salir. Porque Jesús dijo, ustedes son sal y ustedes son luz. Son, ya el verbo ser está ahí, ustedes ya son sal y ya son luz. El verbo no está en futuro. El verbo no dice, ustedes serán sal, ustedes serán luz. No, ustedes ya lo son. Cuando tú ayudas a la otra persona a que saque lo mejor de sí, pues esa es una prioridad. Y al priorizar eso, vas a promover personas. Y cada vez que promueves personas, a ti te va bien. Estás logrando las metas. Mira el versículo 11. Con un celo sin negligencia. O sea, hacer las cosas oportunamente, a tiempo, sin negligencia, sin pereza, sin aplazar. Hay personas que son expertas en aplazar. ¿Cómo es la palabra nueva? Procrastinar. Eso, procrastinar. Aplazar. No, aquí nos está diciendo con un celo sin negligencia. Las cosas a tiempo y con dedicación, con pasión. Hacer las cosas con pasión. Miren que yo no dije compasión, dije compasión. ¿Queda claro? O sea, poniéndole la vida. También en el versículo 11 nos dice, con espíritu fervoroso, con esa pasión, espíritu fervoroso, que lo que nosotros hacemos, lo hagamos con fervor, de ahí viene la palabra fiebre, ¿no? Con fiebre, afiebrados, dispuestos a sacar lo mejor en todo momento, aprovecharlo. Y el versículo 11 dice, sirviendo al Señor. Observen ya esa otra prioridad. Vamos, 7 prioridades ahí. 7, sirviendo al Señor. Hacer todo como sirviendo al Señor. Con Mateo 25 que nos dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y en la cárcel y me fuiste a ver. Así que en todo servicio que hagamos, pensemos que estamos sirviendo al Señor. Que todo lo que realicemos, pensemos, esto es al Señor a través de tal persona. Estoy sirviéndole al Señor a través de
tal hombre o de tal mujer. Mira el versículo 12. En el versículo 12 aparecen otras tres. Qué bonito, ¿no? Con la alegría de la esperanza, no con la actitud de que se nos bajó la serotonina, nos dio la depresión. ¿Cómo está? Pues ahí será bien, esperando a ver qué sucede. Eso no sería una alegría de la esperanza, ¿cierto que no? No, eso sería suba la serotonina. Cómase ese pedacito de chocolate. Empiece a darse cuenta que sí podemos hacer las cosas con una esperanza no pasiva, sino con una esperanza activa. Y eso significa con alegría. Y luego dice, constantes en la tribulación. Esa prioridad es por la perseverancia. La perseverancia se define como mantenerse constantes donde otros han abandonado. Yo he tenido que practicar mucho eso. De hecho, mi tesis de grado en la maestría en teología fue sobre la perseverancia en Lucas. Porque pues yo no soy muy fuerte. Yo gano por perseverancia, no por fuerza. A veces no logro una meta en un momento, corrijo, reviso y avanzo. Y reviso y avanzo. No tengo mucha fuerza. Gano por perseverancia, no por fuerza. No porque sea el más poderoso. No tengo mucho poder, no tengo mucha fuerza. Pero tengo la posibilidad de ser perseverante. Por eso dice aquí, constantes en la tribulación. Otra prioridad que tenemos allí, perseverantes en la oración. Miren ese versículo 12, perseverantes en la oración. Lo que me va a mantener perseverante en todo el camino es que persevere en la oración. La oración, ¿cómo? Tomar conciencia de las bendiciones que Dios nos da, y la oración como intimidad con Dios. Si soy perseverante en esa intimidad con Dios, tengo la fuerza para salir adelante. No mi propia fuerza, sino la fuerza de Dios. No mi propio poder, sino el poder de Dios para salir adelante, para perseverar y alcanzar esas metas. Persevera en la oración. Y en el versículo 13 hay dos más, hay dos prioridades más. Compartiendo las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Dos prioridades, compartiendo las necesidades de los santos. Los santos se refieren a los hermanos de comunidad, bautizados. Para la carta a los romanos, los santos son todos los bautizados. ¿Tú eres bautizado? Entonces eres Santa Esperanza, o San Hugo, o San Marcelo. Tú eres santo. Y tal vez no hayas llegado todavía a los altares, o tu nombre por ahí no esté en los altares. O sea que, como le dijeron a Santa Laura Montoya, tú serás la primera Laura, la primera Santa Laura. Y se cumplió. En fin, compartiendo las necesidades de los santos es cuáles son las necesidades de mis hermanos de comunidad, de mis hermanos de la iglesia en los que yo puedo colaborar, en los que puedo servir. Y practicando la hospitalidad. Como dice en la carta a los Hebreos, que algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. Pues bien, cuando tú hospedas personas y los tratas con ese cariño, recibes en tu casa, no necesariamente que se queden, pero tú los recibes con alegría, los tratas con cordialidad, eso es una maravilla. Nos ha presentado aquí ¿cuántas prioridades? 11 prioridades, 11 cambios que nos muestran a nosotros unas líneas de acción para hacer cosas de una manera nueva y novedosa. No hemos terminado, ¿cierto? En los versículos 14 al 21 son el resultado final. Ese es como Pablo diciendo, si ustedes practican eso, su resultado final será, o sea, si ustedes practican, 1, las metas claras. 2, las estrategias bien definidas. 3, con las herramientas adecuadas. Y 4, con un cambio de prioridades, unas líneas de acción claras que nos permitan unas prioridades, el resultado va a ser lo que nos muestran los versículos 14 al 21. Miren ese resultado final. Y el resultado final es un cambio de comportamiento normal. Miren, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan. Versículo 14, ¿lo están viendo? Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan. Eso sale como resultado.
Entonces todos aquellos que persiguen, no los maldices, los bendices, que les vaya bien, que salgan adelante. Yo recuerdo hace años que tuve un compañero de trabajo, pues yo era el jefe de él, pero funcionábamos como compañeros de trabajo y tuvimos inconvenientes. Entonces una hermana de comunidad me dijo, ore por él para que el Señor le dé un trabajo mejor. Y me pareció sensato, y yo dije, lo voy a hacer. Y empecé a orar por él para que el Señor le diera un trabajo mejor, efectivamente. Lo trasladaron a un trabajo mucho mejor junto al jefe, con mucho mejor sueldo, mucho mejor. Fue una maravilla. Me lo quitaron del lado, bendito sea Dios. Pero sobre todo, él estuvo mejor. Y yo quedé tranquilo. Después ahí cuando estuvo en eso se dieron cuenta las deficiencias que tenía y por qué teníamos esos roces en esas deficiencias. Pero no tuve que hablar mal de él, no tuve que decir nada malo, sino que oré para que a él le fuera mejor que a mí. Y así fue. Bendito sea Dios. A mí no me ha ido mal, pero a él le fue mejor. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan. Versículo 15. Alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Los dos extremos, ¿no? Con los que se alegran, alégrense y aprendamos a reír y disfrutemos de las cosas. Y lloren con los que lloran, en el consolar, en el acompañar a la otra persona. Versículo 16. Miren, tengan el mismo sentir los unos para con los otros, sin complacerse en altivez. Piensa lo mejor de la otra persona. Es algo así. Piensa lo mejor de la otra persona. Ese es el resultado. Quien vive todo lo anterior, el resultado es que va a pensar lo mejor de los demás. No va a hablar de lo peor, sino va a pensar lo mejor. Y al pensar lo mejor va a ayudar a la otra persona a que saque su propia luz. Ahí en el versículo 16, miren una cuarta resultado final. Cuarta actividad, cambio de comportamiento. Versículo 16. Atraídos más bien por lo humilde, no se complazcan en su propia sabiduría. Alguien que vive la humildad, lo atrae la humildad. Alguien que practica la humildad es atraído por la humildad. Es normal. Uno más, versículo 17. Sin devolver a nadie mal por mal, procurando más bien procurando el bien ante todos los hombres. No devolver el mal por mal, el que me la hizo la paga, no. Haz el bien. En una situación que tuve que vivir incómoda, yo me hice el propósito de no hablar mal de esa persona y mi director espiritual me dice, no espero menos de ti. Eso fue hace muchos años. Creo que habré hablado 2 veces mal de esa persona. De resto, solo hablo bien o no hablo mal, o no hablo nada de esa persona. Y he aprendido eso. Funciona, es el resultado, sale natural. No tengo que esforzarme, eso sale natural. Versículo 18, mire, en lo posible y en cuanto de ustedes dependa, en paz con todos los hombres. En lo posible y en cuanto de ustedes dependa, vivan en paz, traten en paz, lleven paz. ¿Cómo se lleva la paz? Buscando el crecimiento integral de la otra persona. Si tú buscas el crecimiento integral de la otra persona, eres portador de paz. Y los constructores de paz serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo te parece? Versículo 19. No tomando la justicia por cuenta propia, queridos míos. Dejad lugar a la cólera, pues dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré pago merecido, dice el Señor. No busquemos venganza, no busquemos el desquite, no nos alegremos con que al otro le fue mal y aunque yo no se la cobré, otro se la cobró. No, no se trata de eso. Es que nuestro corazón ya está sano, porque estamos caminando en santidad, ya está sano, ya no estamos buscando eso. Versículo 20. Antes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Haciendo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. Otra versión dice, harás que el otro se ponga colorado. ¿Cómo es que alguien de quien yo hablé mal, esa persona me está ayudando? Si tú compartes y das y te acostumbras a dar, aún aquellos que te hayan tratado mal, tú terminas ayudándoles, sirviéndoles y colaborando. Y mira el versículo 21. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence el mal con el bien.
son cambio de comportamientos. 5 cosas hemos visto. Hemos visto, o 6, si contamos la introducción, pero diría esa es la 0, la introducción. 1, unas metas que nos ha mostrado el Señor en Romanos 12, versículo 1. 2, unas estrategias para lograr las metas en el versículo 2, Romanos 12, 2. Tercero, nos ha mostrado unas herramientas del versículo 3 al versículo 8. Las herramientas son valores, virtudes y carismas. 4, nos ha mostrado unos cambios de prioridades, de los versículos 9 al 13, cambio de prioridades. Y 5, el resultado final de los versículos 14 al 21. Miren tan hermoso, todo está allí, solo hemos leído el capítulo 12 de Romanos. Les queda a ustedes leer los otros capítulos así, sencillito, despacito. La Biblia no se lee de corrido, o sea, lectura rápida para la Biblia no funciona. Entre más despacito, mejor. Leer la Biblia es como comer un postre, con cucharita pequeña y de a pocadito, más rico. Disfrutándola. Conclusiones. Miren las conclusiones. El cristiano construye su vida con unas herramientas en función de la santidad, porque el Señor nos ha llamado a vivir santamente. Y estos elementos que hemos visto hoy nos sirven para construir nuestra vida en santidad y para cualquier empresa, cualquier trabajo que desarrollemos. Tenemos la oportunidad para crecer en el servicio y la oportunidad para construir una sociedad mejor, para levantar una sociedad mejor, para hacer que nuestra ciudad sea mejor, no con la violencia, no con la destrucción, sino con la oportunidad de construir algo mejor. Podemos construir comunidades con metas claras, caminando juntos en santidad y celebrando esas metas. Todos lo podemos hacer. Tú tienes en ti todos los recursos y las herramientas para alcanzar. Espero que les haya gustado Romanos 12 y nos puedan compartir algunas conclusiones más. De este Romanos 12, ¿tú qué concluyes? ¿Qué aprendes y qué concluyes? Espero que nos compartan estos elementos. Así que le damos el paso a Eduardo para que nos siga orientando. Gracias, Manuel, por esta maravillosa clase de sumergirnos, fíjense, en un capítulo de la Biblia, en un trozo que uno, si solo lo leyéramos, yo creo que habríamos acabado la clase hace por ahí 45 minutos, si solo fuera la lectura. Fíjate cuán hermoso es poderse sumergir, poder dejar aterrizar en el corazón. Y eso era lo que tú proponías que nos contaran, ¿cierto? ¿Qué había aterrizado en su corazón? ¿Con qué palabra se queda en esta noche? Seguro que muchas. A mí me impactó el tema de la humildad, me impactó el tema de la perseverancia y bueno, varias otras frases, otros textos, otros ángulos y ejemplos que tú nos compartiste. Entonces, esperemos unos minuticos, si tú quieres ahí, tómate el tiempo, ya casi estamos terminando, pero regalémonos esta parte final para contarnos unos a otros qué fue eso que resonó en el corazón, con lo que te quedas. Y que no lo dudes, es que Dios te habló, es que el Espíritu Santo movió los labios de Manuel y también resonó en tu corazón. Eso no es que Manuel habló muy bonito, aunque así lo hiciste, sino que es Dios mismo el que a través de este caso, el profesor, nos toca el corazón. La humildad y la caridad son las bases de todo buen cristiano, pero cuán difícil es serlo. Gracias, profe, por sus sabias palabras, como siempre. Alejandra, es hermoso este compartir de fe al inicio del año, perfecto para dar unas directrices claras para vivir este nuevo año que Dios nos regala. Fíjate que este texto nos sirve muchísimo para definir un proyecto de vida, ¿cierto? O sea, la importancia. Así es. Nos sirve para muchas cosas, ¿no? Entonces, al comienzo del año nos sirve para organizar el plan de trabajo del año. Si no has establecido unas metas, es tiempo de que lo hagas. No más de 5 metas, pero que puedas establecerlo fáciles de alcanzar. A veces hay que diferenciar metas de actividades. Las actividades son las que nos ayudan a lograr las metas. Las metas son las grandes y las actividades nos ayudan.
Este Romanos 12 nos permite eso al comienzo del año, pero al mismo tiempo nos da todo el proyecto de vida, de cómo vivir cristianamente todos los días, toda nuestra vida. Eso es hermoso. Muy bien. Aquí en YouTube también nos comentan, gracias, excelente explicación, definitivamente el Espíritu Santo actuando. Muchas gracias. Y Wilson nos dice, vencer el mal haciendo el bien todo el tiempo. Le quedó resonando esa frase de lo que tú compartiste. A ver, Lina, muchas gracias. Me encanta que todos somos santos y es nuestra tarea activarla para realizarnos como verdaderos hijos de Dios. Esperanza, las prácticas de humildad se convierten en virtudes. Dios les bendiga y la Santísima Virgen les proteja. Muchas gracias. Consuelo dice que hermoso, me quedo con yo tengo todo en mí, todas las cosas para lograr las metas. Bendiciones. Increíble tanta profundidad, claridad, un reto que día a día nos impulsa más. Cada día tener el propósito de cambio mental y hacia el servicio. Isabel dice, me encantó el no acomodarme al mundo presente, no esperar nada, solo servir, dándonos por entero, despertar. Bueno, y una buena noticia es que aunque no puedas, miren esto que les voy a contar, aunque no puedas escribirlo, ¿sí? Quizá es un sentimiento el que tengas en este momento, ¿sí? Todo esto que Manuel nos contó, todo esto que Dios nos habló, reposa en el corazón en un sentimiento, de pronto de optimismo, de esperanza, no sé cuál sea tu sentimiento, pero como que reposa en ese sentimiento. Ni siquiera es necesario que escribas, a mí me gustó más esta parte del texto. Quizá no te acuerdes de nada, quizá no te acuerdes de nada de esta clase, pero de un sentimiento, de lo que transmite esta carta a los romanos, de lo que Dios mismo nos quiere decir a través de la carta de los romanos, de cuál es la meta para el cristiano, cuál es la meta para tu vida. No de tener cara triste, aburrido, que no puedes alcanzar las metas, no, de levantarte cada día con fortaleza, ¿sí? De ver todo lo que sucede alrededor y ver que es como gasolina, como ánimo para ti. Así estés pasando situaciones difíciles. Quédate con ese sentimiento. Pues un gusto, un honor haber estado, Manuel, contigo, un honor haber visto a tantas personas conectadas desde diferentes partes del mundo, a través de nuestra plataforma, a través del canal de YouTube también, y pues que sigan, por favor, encomendando en sus oraciones este proyecto, esta iniciativa del Instituto de Biblia, que queremos llevar formación bíblica y pastoral de calidad, es decir, con los mejores profesores. Manuel es muy modesto, pero fíjense que tiene maestrías, muchos estudios, publicaciones, dirige grupos de investigación, da clases a diferentes niveles en las parroquias, en la universidad, y así diferentes profesores que tienen la oportunidad de haber consagrado su vida al estudio de la palabra de Dios y pues enseñándola, aprender de los mejores. Qué maravilla, qué oportunidad. Entonces, agradecerles por su participación en el Instituto de Biblia, ténganos presente en sus oraciones, encomiéndenos a las personas que vamos a participar del retiro de proyecto de vida y háganse cerquita, así como decía Manuel, todos somos uno, estamos conectados, hagámonos cerquita a través del correo electrónico, participando en las clases, llamándonos, tienen nuestros teléfonos, para que nos hagamos cerquita y nos ayudemos a avanzar en la vida. Un abrazo, mil bendiciones. Manuel, unas palabras de finalización. Muchas gracias por esta oportunidad. Recuerda, tu cuerpo y todo tu ser está diseñado para alcanzar metas y tener éxito. No estás diseñado para el fracaso porque tú no tienes un Dios de fracasos. Tienes un Dios victorioso, que por toda la Biblia vemos las victorias y a través de toda la historia de la iglesia vemos un Dios victorioso. Lo que estamos viviendo aún en nuestra iglesia, también de eso saldremos adelante y veremos las victorias de Dios. Por eso Dios te creó para vivir victorioso. Bendiciones y feliz noche. Bendiciones.